Buenas tardes. Hoy vamos a presentar un radiographics que habla sobre imágenes de la vagina, espectro de la enfermedad con énfasis en la apariencia en la resonancia magnética. Fue un paper elaborado por los autores aquí descritos y fue presentado el 23 de julio del presente año. A manera de introducción tenemos que la vagina es un órgano tubular fibromuscular que se encuentra localizado en la parte media de la pelvis. Tiene una longitud de aproximadamente 7 a 10 centímetros y está revestido por un epitelio escamoso estratificado. Embriológicamente, la vagina está formada por los conductos de Müller y por el seno urogenital. Y en la formación de los conductos de Müller se va a formar el tercio superior de la vagina y lo que es la parte uterina. Entonces, ante la fusión de los conductos de Müller, que se viene a generar hacia la 10ª semana de gestación, va a quedar un remanente de un tabique, el cual se va a reabsorber hacia la semana 14 y 18 para terminar formando lo que es la cavidad uterina y el tercio superior. Y del seno urogenital se van a formar los 2 tercios inferiores de la vagina. Es importante tener en cuenta también este componente embriológico, ya que de esto va a depender mucho lo que es la parte de la irrigación de la vagina y también el drenaje linfático cuando se presenta alguna patología neoplásica. En el cuadrito que está inferior están las características, como les dije ya, el origen embriológico, la irrigación, el drenaje linfático y también los ligamentos que lo soportan. Dentro de las modalidades de imagen que tenemos está la ecografía, que siempre va a ser el método de primera línea, ya que es un método de bajo costo, es fácil adquirirlo y con la cual también tenemos una buena aproximación del diagnóstico. Está la vaginografía bajo fluoroscopia, la cual usamos con elementos solubles de agua para poder hacer evaluación de lo que son las fístulas vaginales. En cuanto a la tomografía, hablaban que tenía poca, o sea, sirve poco para evaluar la parte vaginal, ya que este es un órgano pequeño y que en su mayoría está colapsado, pero ante patologías como sospecha de hemorragias o complicaciones que puedan presentar alguna patología, ya sea obstrucciones o también fístulas, nos pueden ayudar. Y el otro método de estudio ideal es la resonancia magnética, en la cual lo ideal es generar una distensión de la vagina con un medio acuoso y también en lo posible colocar algún medicamento que disminuya el peristaltismo intestinal para evitar los artefactos de movimiento. En este cuadrito es como el protocolo que ellos tienen para estudiar todas las patologías a nivel de la vagina. Y en las dos imágenes que están al lado, lo que quiero representar es la manera normal que vamos a encontrar o vamos a visualizar la vagina. Entonces siempre la vagina va a tener una forma en forma de H o en forma de W, que en su centro va a estar compuesta por mucosa que se va a ver en secuencias T2 hiperintensas seguidas de un halo hipointenso que es debido a la muscularis, y por fuera va a tener también un halo hiperintenso que es secundario a la adventicia del órgano, y esto se debe por la grasa que contiene esta. Y en las secuencias sagitales, cuando se presenta o se hace la distensión vaginal con el medio acuoso, lo que vamos a ver o representar es bien la pared anterior de la vagina, la pared posterior de la vagina, los fornix, y también podemos visualizar el tercio inferior de él. Dentro del espectro de afectaciones patológicas vaginales tenemos 4 patologías: congénita, infección o inflamatoria, masas y cuerpos extraños. Dentro de las anomalías congénitas tenemos la atresia o la agenesia vaginal, la cual se va a presentar con una frecuencia de 1 por cada 4.000 a 10.000 mujeres. Estas patologías están asociadas con otras anomalías como son
anomalías uterinas de los cuerpos vertebrales o renales. La clínica básicamente va a ser amenorrea primaria, sensación de una masa palpable y dolor pélvico. Dentro de las imágenes lo que vamos a encontrar es una pérdida de la configuración normal, como mostramos previamente de la vagina, y ante patologías donde haya atresia, lo que vamos a ver es que este segmento se va a ver como un haz fibroso, que en su mayoría puede ser hipointenso en las secuencias T2, seguido de una cavidad ya sea endometrial o vaginal, que va a estar dilatada y va a estar compuesta, si es de líquido. En las secuencias T1 vamos a ver, las vamos a ver hipointensas, y esto sería un hidrometrocolpos, o si presentan productos sanguíneos, se va a ver hiperintenso, y esto sería un hematometrocolpos. Aquí vemos el caso de una paciente de 16 años que está cursando con una amenorrea primaria y dolor pélvico. Esta paciente se le diagnosticó una atresia del tercio inferior de la vagina. Lo que estamos viendo en esta secuencia sagital es un útero que es rudimentario, seguido de un cuello uterino hipoplásico, y por debajo vemos una dilatación del tercio superior de la vagina que está compuesta por productos sanguíneos, por eso su intensidad hiperintensa. Inferior a esto vemos que no hay nada, y en los cortes axiales que se hacen sobre la porción más inferior vemos que no se encuentra la vagina entre la uretra y el recto. La otra patología es la agenesia vaginal. Dentro de esto tenemos el ejemplo del síndrome de Mayer-Rokitansky-Cruz-Terhauser. Esta patología se presenta con una frecuencia de 1 por cada 4.500 mujeres. Básicamente es una alteración de los conductos de Müller, y existen dos tipos, el tipo A y el B. En el tipo A generalmente van a presentar a nivel uterino ausencia de este, o van a tener un útero rudimentario y no van a tener alteraciones ni en los ovarios ni en la vagina. Mientras que en el tipo B va a haber una ausencia, una atresia a nivel vaginal, va a haber ausencia uterina y pueden haber acompañamiento de anomalías ováricas, como son ovarios poliquísticos, o puede haber agenesia unilateral, puede haber también un ovario ectópico, o pueden presentarse también tumores. Y dentro de las otras anomalías tenemos las renales y la de los cuerpos vertebrales, que se presentan en un 30-40%, donde la alteración a nivel del cuerpo vertebral son la espina bífida, y a nivel renal también cursa con agenesia, hipoplasia, renales ectópicos, riñones en herradura, entre otros. Aquí está el caso entonces, una paciente de 19 años, también con antecedentes de amenorrea primaria. Es una secuencia T2 sagital de la pelvis, donde estamos viendo con la flecha que hay ausencia del útero y de la vagina, asociado a un riñón que está en una posición ectópica y está solitario a nivel de la pelvis. Otras anomalías congénitas es la producción de tabiques vaginales. Esto se presenta con una frecuencia de 1 por cada 70.000 mujeres. Esto se debe a una deficiencia en la función de los conductos de Müller, lo que va a llevar a la formación de una banda que se puede generar en una orientación bien sea transversal o longitudinal. Dentro de estos tabiques también pueden ser completos o pueden ser incompletos por la presencia de fenestraciones. A nivel de los tabiques transversos, estos se pueden generar según el tercio, siendo el más frecuente el tabique transversal en el tercio superior con un 45%, seguido del medio con un 40% y del inferior en un 15%. Dentro de las imágenes, el método de elección es la resonancia. Este nos va a ayudar a ver la orientación, el sitio, el grosor del tabique. También podemos hacer medición de la longitud y podemos también visualizar si tiene alguna anomalía genitourinaria, como es un útero tabicado o un útero didelfo. ¿Qué vamos a encontrar cuando se presenta un tabique vaginal transverso? Vamos a encontrar un corte brusco
de la imagen, seguido de una línea hipointensa que sería el tabique, y asociado vamos a encontrar retención de líquidos en la cavidad vaginal, si es superior, y va a ser, si es líquido, va a ser hipointenso, y si son productos sanguíneos, hiperintenso. Y los tabiques longitudinales van a dividir la vagina en dos cavidades. El tabique se va a ver hipointenso y bueno, va a tener siempre asociado una anomalía uterina. Entonces, estos serían los tabiques transversos, superior, medio, inferior, y en la longitudinal podemos presentar una hemivagina que va a estar obstruida completamente. Vamos a tener una hemivagina que está parcialmente obstruida porque tiene un tabique incompleto a nivel vaginal. Vamos a tener una hemivagina que está también con una obstrucción incompleta porque hay una fenestración a nivel del tabique uterino, y vamos a encontrar también la presentación donde hay dos vaginas. Aquí tenemos una paciente de 14 años que se presentó a la urgencia con dolor pélvico y amenorrea. El diagnóstico de esta paciente fue un tabique vaginal transverso, son secuencias de resonancia T2 en un corte axial y en un sagital, en un sagital y un axial. Lo que estamos viendo es en la cavidad superior, la vagina en su tercio superior que está dilatada y está llena de un líquido hiperintenso que serían productos sanguíneos, seguidas por un corte brusco y una imagen hipointensa, pero inferior a esta vemos una imagen hiperintensa que cuando se hace el corte axial a ese nivel estaríamos viendo la configuración normal en forma de H de la vagina, lo que entonces nos hace pensar que esta paciente lo que está presentando es un tabique transverso a nivel del tercio inferior. Esta paciente fue llevada a resección quirúrgica. Acá tenemos otro caso. Este es una paciente con un tabique longitudinal. Es una paciente de 14 años que durante sus pérdidas menstruales usaba tampones, pero a pesar de eso ya presentaba un ciclo normal. Se estudió y en la resonancia, esto es una secuencia T2 en adquisición coronal y esta es en adquisición axial, donde estamos viendo un útero tabicado, estamos viendo el cuello uterino y estamos viendo un área hipointensa de más o menos 5 milímetros que estaría haciendo representación al tabique longitudinal. Y en la imagen axial estamos viendo que el tabique se está extendiendo por todo el canal vaginal desde el introito, desde el canal vaginal hasta el introito vaginal. Otras afectaciones son las infecciones vaginales y las afecciones inflamatorias. Dentro de las infecciones tenemos que los agentes más comunes son la tricomona vaginalis, la cándida, la clamidia trachomatis, la neisseria gonorrhoeae, y dentro de las de los virus tenemos el virus del herpes simplex y el virus del papiloma humano. También hay reporte en la literatura de afectaciones por micoplasma tuberculosis, pero esto va a ser en áreas endémicas. Dentro de las afectaciones vaginales está la vaginitis enfisematosa, es una patología que se genera por la tricomona vaginalis, es una patología autolimitada benigna que va a afectar básicamente a las pacientes inmunosuprimidas y embarazadas, afectando el tercio superior de la vagina. Muchas veces también se encuentra como un hallazgo incidental y lo que vamos a encontrar en la tomografía son imágenes como de vacuolas que son de gas y líquido que están sobre las capas subepiteliales y que pueden tener o no compromiso del cuello uterino. Acá presentamos un caso, una paciente de 35 años que acudió al servicio de urgencias con un flujo vaginal y dolor pélvico. Lo que estamos viendo es una tomografía con contraste de pelvis en una adquisición axial, donde se están mostrando las múltiples vacuolas con un gas submucoso a nivel de la pared vaginal, y cuando a esta paciente le hacen un cultivo se le detecta una tricomona vaginalis. Otra de las causas son la inflamación que pueden generar, que se puede generar en la vagina por las secreciones que se producen por las fístulas
que se puedan presentar. Las fístulas más comunes son las colovaginales, las rectovaginales y las ureterovaginales o vesicovaginales. La más común son las colovaginales. Estas se pueden producir por diverticulitis, por enfermedad de Crohn, por traumatismos obstétricos, por neoplasias o en pacientes que han tenido antecedente de un cuello uterino y han pasado por radioterapia. De esta, la más frecuente es las que se causan por la diverticulitis a nivel del colon sigmoides, hasta en un 40%. Las causas de las fístulas rectovaginales son casi similares a las de las colovaginales, y las causas de las fístulas ureterovaginales y vesicovaginales son básicamente quirúrgicas, como son corrección del piso pélvico, cistoceles o cuando se va a tratar de hacer una corrección de un divertículo en la uretra. El método de estudio, como le dije inicialmente, va a ser una vaginografía por fluoroscopía, la cual va a tener una sensibilidad del 40 al 100%, pero también nos podemos apoyar en una tomografía. Acá tenemos una paciente de 78 años que tenía antecedente de una diverticulitis y consultó posteriormente por la presencia de un flujo vaginal fecaloide. Esta paciente se le diagnosticó una fístula colovaginal. La primera imagen es una vaginografía fluoroscópica anterior, donde estamos mostrando que se hace la distensión de la vagina y vemos que el medio de contraste está pasando hacia la parte del sigmoides. Y posteriormente la paciente le hacen una tomografía con contraste oral y endovenoso, y lo que estamos viendo es el paso del medio de contraste de las sigmoides hacia la vagina y además la presencia de aire dentro de esta. Otro método de estudio es la resonancia, en la cual el punto de referencia va a ser la línea dentada. Esta línea es el cambio de la mucosa del recto y el ano, y esto está más o menos localizado a 4 centímetros por encima del ano, hacia la parte interna. Según esta línea dentada, las fístulas las vamos a clasificar, ya que todas aquellas que están por encima se van a denominar fístulas altas. Generalmente estas tienen una longitud más larga, generan una distensión más grande y están ocasionadas por comunicaciones con el recto y el sigmoides. Y aquellas que están por debajo son fístulas vaginales bajas, que van a ser de un trayecto más corto y generalmente están colapsadas, y el manejo de esto es quirúrgico. Acá presentamos un caso, una paciente de 64 años con antecedente de cáncer de recto, y esta paciente hizo una fístula anovaginal después de la quimiorradiación. Son imágenes de resonancia T2 en un corte sagital y en un corte axial, donde estamos viendo con la flecha una imagen hiperintensa que está pasando líquido en esta imagen sagital estamos viendo que atraviesa la parte posterior de la vagina, y en el corte axial estamos viendo que el líquido atraviesa la parte anterior del ano. La otra causa son las masas vaginales. Dentro de esto tenemos las lesiones quísticas. Generalmente estas se causan por que hay una glándula dilatada, o porque hay un tejido etópico, o por una derivación embriológica. Son de causas benignas. En la ecografía vamos a ver estas imágenes como anecogénicas, de bordes circunscritos, delgados, que no tienen captación de Doppler color. Y hay que tener en cuenta que si esta está con alguna hemorragia o alguna infección, esta ecogenicidad puede cambiar y podemos ver dendritos en su interior. En la resonancia, en secuencias T1, vamos a ver las imágenes hipointensas, y en secuencias T2 hiperintensas, pero hay que tener en cuenta también que si tienen sangrado o infección, en secuencias T1 va a cambiar a ser hiperintensas. Cuando tenemos una infección, vamos a ver que hay un realce de la pared del quiste, y ante las secuencias de difusión vamos a ver restricción de esta. Dentro de estas lesiones quísticas tenemos como ejemplo los quistes de inclusión, que se generan con una frecuencia más o menos del 23%, es la patología más común.
Afecta la pared póstero inferior y generalmente se debe a que hay un epitelio que queda atrapado posterior a un traumatismo o a una cirugía. También están los quistes de inclusión post-histerectomía, que son quistes que se van a ubicar dentro del manguito vaginal, es decir, donde se hace el cierre de la pared vaginal en la parte superior. Estamos viendo acá un caso de una paciente de 43 años que se presentó con una masa palpable un año después de hacerse una episiotomía y su diagnóstico fue un quiste de inclusión epitelial vaginal. Son imágenes de resonancia secuencia T2, sagital y axial, y lo que nos está mostrando es una imagen hiperintensa que está a lo largo de la pared vaginal posterior, la cual se está extendiendo hacia la parte del perineo por esta imagen como una colita, como muestra ahí, y en la imagen axial estamos viendo igual el quiste, que está bien circunscrito y está en la pared posterior. Otras lesiones quísticas se ven a los quistes de Gardner. Esto básicamente es un quiste que aparece porque hay una involución incompleta de los conductos de Wolf. Afectan básicamente la pared anterolateral, pueden ser únicos o múltiples y también pueden estarse asociadas con anomalías renales, ya sea agenesias, hipoplasias y también riñones etópicos. Estas también se van a ubicar a nivel inferior o al mismo nivel de la sínfisis púbica. Aquí presentamos el caso de una paciente de 39 años con infecciones recurrentes del tracto urinario y lo que estamos viendo en esta secuencia de resonancia T2 es una imagen quística hiperintensa que está sobre la pared anterior de la vagina por encima de la sínfisis púbica, lo que está representando entonces un quiste de Gardner. Otras afectaciones son las quistes de la glándula Bartolini. Básicamente esto se debe por una obstrucción crónica donde la glándula se obstruye y va haciendo una retención de la secreción que ella produce. Estos se van a ubicar básicamente a nivel de la pared posterolateral de la vagina y siempre van a estar al nivel de la sínfisis púbica. Los quistes de Bartolini pueden presentar complicaciones, bien sea la formación de accesos o también fístulas. En el primer caso tenemos una paciente de 31 años que incidentalmente se le encontraron quistes de glándula Bartolina. Ella se fue a estudiar por una miomatosis. Esto es una imagen de resonancia T2 en un corte axial donde se está mostrando dos imágenes hiperintensas a cada lado de la vagina sobre el tercio inferior y a nivel de la sínfisis púbica. Y en el segundo ejemplo estamos presentando una paciente de 37 años que cursó con dolor e inflamación perineal. Es una secuencia T1 con contraste en una adquisición axial donde estamos viendo una lesión quística al lado derecho de la vagina en su borde inferior, la cual cuando con el realce su pared lo toma, es decir, realza la pared, diagnosticándose entonces que esta glándula está generándose un acceso en ella. Además de eso, se veía que había un trayecto fistuloso que se extendía desde el quiste hacia la grasa adyacente, como lo muestra la punta de flecha. Otra de las causas de las masas vaginales, ellos hablaban que son las endometriosis, que es el tejido endometrial ectópico, básicamente en la pared. Normalmente en secuencias T2, la pared vaginal tiene un comportamiento hipointenso, pero cuando estamos frente a una endometriosis, esta intensidad va a cambiar y puede ser intermedia. Y en las secuencias T1 va a ser hiperintensa. Y también vamos a ver que la pared se va a ver focalmente engrosada o puede tener una apariencia nodular. Acá estamos viendo una paciente de 44 años con antecedente de una histerectomía que presentó dolor abdominal. Son secuencias de resonancia T1 FACSAT en una corte sagital. Este es un T2, también sagital, y este es un T1 con contraste FACSAT sagital. Lo que estamos viendo son dos lesiones. La primera es una lesión hiperintensa que está
en la cara anterior del manguito vaginal. Y también hay una lesión infiltrativa isointensa en la cara posterior del manguito que está haciendo una invasión hacia la parte rectal. En la secuencia T2, la primera imagen también la vamos a ver quística, la vamos a ver hiperintensa, es decir, que lo lleva a pensar o no que es una lesión quística, y la masa posterior la estamos viendo iso-hipointensa, lo que nos indica que es una lesión más sólida. En las secuencias con contraste, la primera imagen no toma realce, lo que lleva a pensar que es un quiste endometriósico, y la segunda imagen toma un realce más interno, representando entonces una endometriosis pélvica profunda a nivel del manguito vaginal. Otras lesiones son los prolaxios genitales. Esto afecta básicamente a las mujeres en edad mediana o mayores. Uno de los factores de riesgo es la multiparidad. Generalmente en la clínica la paciente viene refiriendo que tiene una masa a nivel del perine y dentro de las complicaciones puede haber obstrucción intestinal o puede haber hidronefrosis renal. El método de estudio ideal es una resonancia dinámica. Y bueno, dentro de las fotografías lo que pretendo es, la primera es mostrar la anatomía normal, es como uno espera encontrar, siempre se va a trazar una línea pubococcígea que va desde el borde inferior del pubis hacia la última, el último cuerpo vertebral coccígeo, y por encima de esto deberían estar todos los órganos como está acá, el útero, el recto, la vagina, la vejiga. En la segunda imagen, esto es una secuencia T2 sagital en secuencias TrueFIS, que es una secuencia de precesión del estado estacionario durante el estado de defecación, y lo que está mostrando es cuando la paciente está haciendo el esfuerzo, el descenso que se presenta de la vejiga, de la vagina y también del recto, y el recto al mismo tiempo está tomando una posición como hacia anterior y está generando un efecto de masa sobre la vagina. Dentro de las masas vaginales también tenemos las neoplasias benignas. Estas son poco frecuentes y generalmente son asintomáticas, ya que como la vagina es un órgano que tiende a distenderse, solamente cuando están muy grandes las lesiones es cuando empiezan a generar síntomas en la paciente. Una de las causas son los leiomiomas vaginales. Básicamente esto va a surgir del músculo liso que tiene la vagina. Generalmente se asocia con otras lesiones leiomiomatosas y van a afectar la pared anterior de la vagina. En una ecografía lo que vamos a ver es una imagen hipoecogénica que puede ser redondeada o ovalada, de bordes bien definidos, y también podemos ver que esta lesión en su interior puede presentar lesiones quísticas. En resonancia, en las secuencias T1 vamos a ver esta lesión iso a hipointensa, y se presenta alguna hemorragia, vamos a ver que esto cambia a hiperintenso. En las secuencias T2 lo vamos a ver hipointenso, y en las secuencias con contraste va a tener un realce homogéneo, pero si dentro del leiomioma hay necrosis o áreas de degeneración, estas no van a presentar realce. Acá presentamos el caso de una paciente de 54 años con una masa vaginal palpable. En ella se le diagnosticó también un leiomioma vaginal. Estos son imágenes de resonancia en secuencias T2, una adquisición axial. Y lo que estamos mostrando es una masa homogéneamente hipointensa que está surgiendo de la pared vaginal al lado izquierdo. Y en las secuencias de resonancia T1 con contraste vemos el realce que toma la masa. Otra de las neoplasias son los tumores desmoides vaginales. Estos son tumores de crecimiento lento, afecta básicamente a la población joven, y la clínica siempre va a ser una masa palpable. Puede traer complicaciones como son compresión del perineo o del recto o de la vagina, y también compresión de los vasos ilíacos. En método de estudio, bueno, la resonancia, en las secuencias T1 vamos a ver que estas lesiones son isointensas al músculo, va a ser una lesión de bordes lisos o también puede ser lobulada, y en secuencias T2 generalmente se va a ver hipointensa, y esto se debe a la poca celularidad que tiene este tipo de lesión, pero
el hecho de ver una lesión hiperintensa no lo podemos descartar. Y si se ve hiperintensa es porque tiene mayor celularidad. En secuencias con contraste también van a tomar realce. Estamos viendo entonces una paciente de 31 años que después de un parto por cesárea le descubrieron una gran masa al lado derecho. Esta paciente fue llevada, se biopsió y bueno, se diagnosticó un tumor desmoide. En las imágenes lo que se veía en secuencias T2, se veía una masa de intensidad intermedia que estaba surgiendo de la pared lateral derecha, que se estaba extendiendo hacia la parte de los músculos obturador interno y también sobre el elevador del ano. En las secuencias T1 con contraste vemos el realce que toma la lesión. Otras neoplasias benignas son los paragangliomas. Estos son unas patologías benignas, generalmente son tumores neurogénicos que van a afectar el plexo de la cadena simpática que está hacia la parte lateral de la vagina, y dentro de la clínica de estos pacientes es que genera síncope durante la micción. En la resonancia vamos a ver una lesión en T2 hiperintensa que toma en las secuencias de contraste una avidez homogéneo, y en las secuencias de difusión va a tener una restricción. Es una paciente de 29 años que se presentó con síntomas de síncope miccional. Son secuencias T1 FACSAC en una adquisición axial donde se está mostrando una masa hiperintensa bien delimitada que está a lo largo de la pared de la vagina al lado izquierdo. Y esta es una imagen de resonancia T1 con contraste en adquisición axial que está mostrando el ávido realce que tiene. La paciente fue biopsiada y bueno, el diagnóstico definitivo de patológico fue un paraganglioma. Dentro de las masas vaginales también tenemos las neoplasias malignas. Generalmente las neoplasias vaginales ocurren el 1 al 2% de todos los tumores ginecológicos, y dentro de estos el 80 al 90% se ven el carcinoma de células escamosas. Es una patología que afecta a las mujeres posmenopáusicas mayores o iguales a 60 años y afecta básicamente el tercio superior de la vagina y la pared posterior de esta. Las pacientes cursan con factores de riesgo como la presencia o el antecedente de un líquen escleroso vulvar, o pacientes que hayan tenido radioterapia por un cáncer uterino o infecciones por virus del papiloma humano, y también factores como promiscuidad o tabaquismo. En las imágenes en resonancia vamos a ver en secuencias T2 una masa que está mal definida, exofítica o puede ser circunferencial, que va a tener una señal intermedia y que va a comprometer la pared posterior, como ya dije. Y este tipo de lesión va a tener una característica especial, y es que cuando ante las secuencias de contraste va a tomar un realce temprano. Alrededor de los 45-60 segundos, ella ya empieza a tomar un realce. Acá estamos viendo una paciente de 68 años con un sangrado vaginal indoloro. Lo que se veía en la secuencia T2 es una imagen irregular de una intensidad intermedia que se está expandiendo en la vagina y está presentando extensión hacia la uretra y hacia el recto y hacia la parte paravaginal. Y esta paciente fue llevada a biopsia y se le diagnosticó un cáncer de células escamosas vaginales en estadio 4. Otra patología maligna es el radiomiosarcoma vaginal. Esto es un tumor que afecta básicamente a la población pediátrica con un pico entre los 3 a 6 años. Es un tumor muy agresivo y afecta básicamente a las mujeres, una relación 3 a 1. El tipo más común es el sarcoma brotoide, y en las secuencias de resonancia T2 lo que vamos a ver es una lesión hiperintensa que se puede presentar con múltiples tabiques, que va a tener también realce ante las secuencias de contraste. Acá estamos viendo una paciente de 16 años que se presentó con menorragia y anemia ferropénica. Lo que estamos viendo en la primera imagen, que es una secuencia T2, estamos viendo una imagen hiperintensa
que está expandiendo toda la vagina y además ha generado inversión completa del útero. Y en las secuencias T1 con contraste podemos ver cómo toma realce la lesión y bueno, nuevamente la inversión uterina. La paciente fue llevada a cirugía y le tomaron una biopsia. En el análisis patológico se diagnosticó el radiomiosarcoma embrionario de tipo brotoide. Otra de las patologías son los cuerpos extraños que pueden ser terapéuticos o no terapéuticos. Dentro de los terapéuticos tenemos todos aquellos métodos que usamos las mujeres para poder controlar nuestro ciclo menstrual, como son la copa menstrual o los tampones, pero también existen otros cuerpos extraños como son la malla vaginal y los pesarios. Hoy por hoy la malla vaginal está restringida por la FDA, ya que se observó que en aquellas pacientes que se usaba este método para hacer corrección de todo lo que eran rectoceles o cistoceles, generaba erosión hasta en un 18%. ¿Qué esperamos encontrar en una paciente que tenga una malla vaginal? Vamos a ver unas lesiones hipointensas, gruesas a nivel de la pared vaginal, ya sea anterior o posterior, y en las adquisiciones axiales vamos a ver unas líneas hipointensas que están atravesando la fosa isquiorrectal. Y en cuanto a los pesarios, tenemos que son unos elementos que se utilizan para hacer control de la incontinencia urinaria o del parto pretérmino, pero esto tiene la gran desventaja de que genera complicaciones como son fístulas vesicovaginales y rectovaginales. Acá presentamos un caso, una paciente de 82 años con un pesario de Herford en el tercio superior de la vagina, el cual ha erosionado la parte anterior del recto y ha generado una fístula rectovaginal. Dentro de los no terapéuticos tenemos aquellos elementos que pueden ser autoinsertados o que pueden ser elementos retenidos quirúrgicamente. Estos pueden ser metálicos o no metálicos, y dentro de los no metálicos tenemos que las compresas son las que más se quedan, hasta en un 24%, y la cirugía que más presenta la retención son los partos vaginales. En la primera imagen tenemos una paciente de 45 años que después de una histerectomía por laparoscopia tuvo una retención de un elemento quirúrgico, y en este caso fue la pera de irrigación que quedó retenida dentro del canal vaginal. Y el segundo caso es una paciente de 50 años que explicaban que una vecina quería robar sus medicamentos y ella no encontró un mejor lugar que colocarse los medicamentos dentro de la vagina. Cuando trató de retirárselo no pudo, y por este motivo fue al servicio de urgencia. Le realizan una radiografía de pelvis frontal donde se confirma el elemento y bueno, la paciente llega a cirugía para hacer el retiro pertinente. A manera de conclusión, tenemos que la vagina puede verse afectada por una variedad de condiciones resultantes, sean trastornos del desarrollo, infecciones, inflamación o neoplasia, y que la adecuada localización anatómica y la adecuada comprensión de la variedad de los procesos de enfermedad dan como resultado diagnósticos más precisos y nos pueden facilitar una mejor atención al paciente. Gracias.